En el ambiente de aprendizaje, no. La guía, trabajemos la que está aquí. Tomás, no sé si puedes ver la guía que está acá en tu pantalla. Esa es la que quiero, son 5 ejercicios nomás, así que quiero que la trabajemos ahora. Ahora estoy viendo la profe, lo que pasa es que tenía unos problemas de internet, recién me puede conectar Ya, esta es la segunda clase que me conecta. ya. Ya, tratemos de resolver esta guía con los conocimientos que tienen ustedes. Esas 5 nomás, ¿cierto? Sí. Son 5, sí. Avísenme cuando hayan terminado la primera para ir viendo los tiempos. Yo ya terminé, profe. Ya, entonces esperemos unos minutos más. Al último, después otra persona me puede decir también si terminó y ahí vamos trabajando. ¿Alguien más terminó? La Yo, número profe, ya 1. terminé. Yo, Ya, profe. van 2 personas. Yo también, profe, terminé ya. Ya, entonces vamos a resolverla. Ya. Un voluntario primero. ¿Quién me va a resolver la letra, el primer número? ¿Cómo se hace? Ya, ¿cómo se hace el primer ejercicio? ¿Qué alternativa te dio primero que nada? Bueno, profe, a mí me dio la D. Correcto. ¿Cómo se hace eso? Ya. Bueno, yo primero los 125.580 metros cuadrados lo dividí en 10 y me dio 12,55. ¿En 10.000 será, po? Sí, en 10.000. Sí, porque dijiste en 10. No, en 10.000, disculpe. Ya, en 10 Después lo que saqué dijiste, la... ¿cierto? Sí, 10.000 metros cuadrados. Esto nos da 12,55 hectáreas, ¿cierto? Ya, sí. después, Ya ese resultado lo dejé ahí por mientras y después saqué las plantas totales, o ya, sea, 10.000 dividido en el marco de plantación, que es 2,2 por 1,5. ya, ¿cuántas plantas son esas? 3.030 Ya, y lo multipliqué por 12,55. se multiplican esas dos. Y esa multiplicación de esos dos te da, ¿cuánto? 38.000. Sí, 850. O sea, 0,50, 50, ¿cierto? disculpe. Listo. Plantas, listo. ¿Para los metros es algo parecido? Sí, pero solo por la distancia entre líneas. 10.000 dividido entre la distancia entre líneas. Entre líneas, disculpe. Entre hilera, Eso, entre hilera. 2,2. ¿Cuántos metros tiene la hectárea acá? 4.545 y después, Por las mismas 12,55 sí, te da 57, 0 algo. 0,39. Sí, Cero- 0,39, pero ya, por eso. sí, Te pues, dio aproximado, aproximado. ¿cierto? Tiene Sí, que ver más o menos. Son 57.000 metros y 38.000 plantas. ¿Ah? Plantas más, plantas menos, pero son 38.000 plantas y 57.000 metros. ¿Alguien hizo ese ejercicio de una manera distinta? Gracias. ¿Alguien lo hizo vale, distinto? profe. ¿O todos lo hicieron Eh, igual? yo, profe, para sacar
los metros lineales yo los hice directos. ¿A qué le llamáis directo? Los metros lineales, los 125.580 metros cuadrados, los dividí en 2.2, que es la distancia entre hileras. Correcto. Y ahí me dio los metros lineales. Claro, es el método 2, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un método 1, que es más como paso a paso, ¿cierto? En cambio, con el método 2 es un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que estos 10.000 metros cuadrados que ocupamos a cada rato para las formulitas son 10.000 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, 5.531 metros cuadrados, es menos de una hectárea nomás. Y si tenemos acá arriba, por ejemplo, 17.822 metros cuadrados, es más de una hectárea, ¿ya? Para que se vayan familiarizando con los valores. 10.000 metros es nuestra matriz, es nuestro parámetro para poder trabajar. 10.000 metros cuadrados es una hectárea. Si es menos de 10.000, es menos de una hectárea. Y si es más de 10.000, lógicamente es más de una hectárea. Acá, como dice, 125.580 metros cuadrados, lógicamente es más de una hectárea, ¿cierto? Como estamos trabajando con metros cuadrados, podemos trabajar directamente con estos numeritos que están acá, sin necesidad de transformarlo a hectáreas. ¿Ah? Nos ahorramos estos pasos de acá. Pero es un ahorro nomás, no es que esto esté malo. Esto es simplemente un atajo donde si quiero saber las plantas totales que existen en esta figura de acá, en esos metros cuadrados, directamente podemos dividir los metros cuadrados por 2,2, esta es la segunda forma, por 1,5 y con nuestra calculadora inmediatamente nos da un número, que no sé si es exacto, da un poco más, un poco menos. 125.580 dividido por 2.2 por 1,5, cerramos paréntesis, nos da 38.054, ¿ya? Plantas. 38.054 plantas, o sea, nos da 4 plantitas más, y acá con el otro método nos dio como, ¿cuántas plantas menos? Como 11 plantas menos. Entonces, se fijan que tenemos 3 valores distintos. A mí me dio esto, a otro compañero le dio 0,50, perdón. No, acá. Ah, no, le dio lo mismo. Le dio lo mismo. Y acá en los metros le da un poco menos. A mí Entonces, me dio 38.026. 26 acá, ya. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, hay pequeñas variaciones dependiendo de cómo calculemos en el momento. Lo importante es que estén seguros de cómo se hace el cálculo, y el resto solamente decir, bueno, acá el profe también seguramente lo hizo con un decimal más, un decimal menos, pero la alternativa correcta sería esta, ¿cierto? La letra D. Lo mismo ocurre para los metros. Basta con decir 125.580 metros cuadrados dividido por la distancia entre hilera, que es 2,2, y nos da... ¿Profe? Pero un segundito, 38... lo de nuevo. ¿Cómo es esto? ¿Por qué me da lo mismo? Está malo esto. 125.580 dividido en 2.2. Ahí sí. 57.081. ¿Ya? Metros. También me da una pequeña variación con respecto a los 76 metros de acá. Pero de las dos formas están correctas. ¿Sí? ¿Pregunta? Profe, en el método 1, ¿de dónde sacó el 57.039? Eso iba a preguntar. De Sí, ese mismo. multiplicar las 12,55 hectáreas, tú las multiplicas por las 4.545 metros. Y entonces son esas las... Ya, vale. Método 2. Y el método 1 es el tradicional que hemos ocupado hasta el momento, que lo que son primero transformar los metros cuadrados que están arribita. Estos 125.000 metros cuadrados los transformamos a hectáreas. Nos da 12, al dividirlo por 10.000 metros cuadrados, nos da 12,55 hectáreas. Eso queda guardadito por un rato más. Después calculamos por separado
los metros, las plantas de una hectárea y los metros de una hectárea, ¿cierto? Con el método tradicional, 10.000 dividido por marco plantación y 10.000 dividido por distancia entre hileras. Nos dan los diferentes valores y como nos preguntan por el total, cuánto es el total de plantas de toda esta superficie, ahí se multiplica la cantidad de hectáreas por las plantas y después las cantidades de hectáreas por los metros. Y ahí nos da la alternativa D. Y con el método 2 es un poquito más rápido, pero usted lo puede utilizar, se lo sugiero si ya lo domina la técnica número 2, hágalo con la 2 porque si ve hectáreas también, si quiere los multiplica por 10.000 y le va a dar en metro cuadrado y después lo divide por los números que corresponda y puede que se le facilite un poco más la forma de trabajar. Usted lo ve ahí cuál de las dos ocupa. Las dos están buenas en todo caso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No parece? No. Ya. ¿Y en el chat hay preguntas o no? No tampoco. Entonces vámonos de nuevo acá. Ya. Cerrar ventana, listo. Vámonos a la otra pregunta que es esta. Esta pregunta, según yo, es facilita. La pregunta dice, si 25 paquetes tienen 50 plantas cada uno, ¿cuántos paquetes se requieren para un campo con 580.000 plantas? Si 25 paquetes tienen 50 plantas cada uno, ¿cuántos paquetes se requieren para un campo con 580.000 plantas? Para que vamos a plantar 580.000 plantas. Profe, ya lo tengo, pero no estoy seguro. ¿Cuál te dio a ti? La C. La C, ¿cierto? La Sí. C es la correcta. Ya, esa deberían calcularla rapidito. No deberían tener mayor problema en calcular ese ejercicio. Acá los 25 paquetes es un distractor nomás, ¿ya? Porque aquí son 25 paquetes, si 25 paquetes tienen 50 plantas, pero pueden ser millones de paquetes, lo importante es que cada paquete venga con 50 plantas. La información relevante aquí es que cada paquetito, la información relevante aquí es que cada paquete venga con 50 plantas, ¿ya? Por eso dice cada uno. Entonces basta con dividir nomás, ¿cierto? Las 580.000 plantas, usted la divide por las plantas que trae un paquete y nos da 11.600 paquetes, ¿cierto? O sea, la letra C. ¿Qué hice acá? Dibujar este. Letra C, ¿cierto? Ese sería el correcto. Acá un paréntesis respecto a esto. El que usted ve ahí 580.000 plantas no es un valor inventado, porque en base a una superficie, eso perfectamente esas plantas podrían estar en 120 hectáreas, en 130 hectáreas, sin problema. Así que no es un valor inventado. De hecho, hagamos para que se den cuenta que realmente estos valores son bien estratosféricos de repente. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a colocar acá. Inicio. Ahí está. Entonces le coloco el puntito. Esto tengo que moverlo para arriba. Y esto también. ¿Cierto? Ahí. Entonces la pregunta va a decir ahora. Esto es un caso real que me pasó cuando recién partía mi vida laboral. Si un productor arrienda 100 hectáreas, de ahí lo arreglo la ortografía, para maíz semillero, ¿ya? Para semillero, coma. ¿Cuántas plantas hay en todo lo
arrendado si ellas están a 0,45 por 0,25. ¿Ya? Aquí signo de interrogación, ¿cierto? ¿Cuántas plantas? ¿Cuántas plantas? 8.868.888. ¿Cierto? Son caleta de plantas. Caleta de millones de plantas. Ah, no me quiero arreglar la ortografía ahí. Ahí. No hay sugerencia, entonces hectárea nomás. Listo. ¿A todos les da lo mismo o les da más, menos plantas? Sí, profe. Ya. Acá entonces hacemos algo similar. Estas 100 hectáreas, y esto incluso lo podrían ustedes, si ya tienen, a medida que vayan avanzando en el curso, esto lo pueden hacer en una pura operación con la calculadora. Pueden colocar 100 hectáreas multiplicado por 10.000 metros cuadrados, entre paréntesis, y con la calculadora después ponen dividido y entre paréntesis inmediatamente el marco de plantación, ¿cierto? Si queremos saber las plantitas, ¿cuántas plantas hay? Entonces usted con la calculadora coloca paréntesis 100 por 10.000, cierra paréntesis, dividido por, abre paréntesis, 0,45 por 0,25. Cerramos paréntesis y me da la no apreciable suma de 8.888.888 plantas. Entonces, fíjense la diferencia entre la cantidad de plantas que son acá, que ya aparecen muchas plantas, ¿cierto? 580.000 plantas es una enormidad, casi 600.000 plantas, versus en una superficie que debe ser un poco más de 100 hectáreas, 120, 130 hectáreas más o menos, y en cambio para 100 hectáreas solamente de maíz para semillero, que arrendó un productor una vez en San Clemente, este caballero, las distancias de siembra eran aproximadamente las que aparecen ahí abajo, y si calculamos deberían ser más o menos casi se bordean las 9 millones de plantas, y que cuando sembraron seguramente, muy probablemente podrían haber llegado cerquita a las 9 millones de semillas para que finalmente quedaran o que hubiese un prendimiento de la cantidad que querían que hubiera de planta, porque hay mucha planta que no germina y entonces se puede colocar un poco más para que realmente quede lo que yo quiero que exista. Eso lo vamos a ver más adelante cuando, por ejemplo, se calculan los fertilizantes. Los fertilizantes o el riego, hay muchas veces que los cálculos va a una eficiencia. La eficiencia es cuánto de lo que yo aplico realmente queda en el suelo. En este caso, por ejemplo, si yo sé, un ejemplo, si de 100 kilos de un fertilizante que yo aplico por hectárea, tengo que estudiar más o menos qué cantidad de fertilizante en base a la eficiencia de ese fertilizante y el suelo, y esos valores son conocidos, no hay que calcularlo. ¿Cuánto de esos 100 kilos realmente van a quedar en el suelo para la planta? O sea, 100 kilos, si usted lo aplica directamente, solo 100 kilos, depende de algunas condiciones, puede que realmente a la planta le lleguen, por ejemplo, 70 kilos nomás. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Y el otro 30 se pierde. ¿Qué significa entonces? Que si yo realmente quiero que a la planta le lleguen 100, realmente los 100 kilos que yo estoy aplicando, tengo que aplicar más de 100 entonces. Cosa que lo que se pierda, por poner un número, 130 o 140 kilos, cosa de que esos 40 o 30 que se perdieron, bueno, se tienen que perder sí o sí, porque no es la eficiencia, no es del 100%. Normalmente algo se tiene que perder por evaporación o volatilización, por escorrentía del riego, etc. Y ¿cuánto se llama? Entonces uno aplica un poco más. Y eso se calcula también.
¿Se entiende esa idea? Porque por muy riego por goteo que estemos aplicando, igual hay una pérdida, aunque sea mínima. Entonces uno aplica un poquito más, para que cuando eso se pierda, entonces a la planta igual le llegue lo que yo estudié, lo que yo calculé en un principio. Le lleguen los 100 que yo quería. Bueno, porque si aplico 100, en realidad le va a llegar menos. Entonces en las siembras también ocurre lo mismo. Uno siembra un poquito más para poder obtener los kilos que yo quiero. Bueno, ¿alguna consulta de este problemita que hicimos recién? Se puede hacer paso a paso también sin problema. Usted tendría que calcular cuántas plantas hay en una hectárea y después multiplicarlo por 100, ¿cierto? Sería así entonces. El otro método, voy a tirar una raya acá para que no se confunda. La raya fea, pero ya. 10.000 dividido en 0,45 por 0,25. Entonces ahí usted obtiene 10.000 dividido en 0,45 por 0,25. Obtenemos, ¿qué pasó? 88.000 plantitas por hectárea. Entonces lo mismo, después por 100 hectáreas obtenemos el mismo número que está ahí arriba. ¿Ya? Cualquier forma se puede hacer, 1 o 2. Ya, la siguiente dice así. ¿Cuántas plantas se requieren para plantar un campo de 95,8 hectáreas cuyo marco de plantación es de 2 por 1,5? Se saca exactamente igual que el anterior. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Cuántas plantas se requieren para un predio de 95,8 hectáreas si se van a plantar a 2 por 1,5? Me dio la A, profe. La A, correcto, ¿cierto? ¿A quién más le da lo mismo? A mi profe me dio lo mismo. Lo mismo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo lo hiciste? Dividí, o sea, dividí los 10.000, o sea, 10.000, ¿Ya? ¿Ya? y multipliqué Ahí es que yo lo hago con calculadora directo. ¿Ya? O sea, lo hice tal como la fórmula que hizo usted. El 10.000 entre paréntesis, ¿Ya? dividido en 2 por Sí. 1,5. Y Y eso me después, dio 3, ay, no lo anoté, pero era 3,33 creo. Y eso ya, después lo multipliqué por 95,8. 95,8, ¿cierto? Correcto. Es una forma, ¿cierto? Sí. Y la Yo, forma, yo multipliqué 95,8 por 10.000, me dio ya, 958.000 y eso lo dividí por 2,1.5 y me dio listo. 219. También, ¿cierto? Esa sería la segunda forma. Las dos nos dan 319.333 plantas. Listo. Ya. Ahora esa. Si un tractor recorre 8.000 metros en un día, metros lineales, eso tienen que leer muy bien. ¿Ya? ¿Por qué no ves acá? Ahí. Inicio.
Ahí sí. Si un tractor recorre 8.000 metros día, son 8.000 metros, no metros cuadrados, él está recorriendo la hilera, supuestamente haciendo algún trabajo, ¿cierto? Si recorre 8.000 metros en un día, ¿en cuánto tiempo va a recorrer 125 hectáreas que están a 2 por 1? Entonces ahí, en base a lo que ya conoce, trate de obtener la respuesta. Desmenuce las hectáreas, transforme una cosa a la otra y vea cómo podemos saber en cuántos días nosotros vamos a recorrer todo el campo. Si el tractor en un puro día recorre 8.000 metros. No se apure, trate de pensarla bien primero. Me dio la B, profe. La B. Sí, La B de burro. Ya. exactamente. ¿A alguien más le dio lo mismo? A ver. Valerie Morales, ¿está por ahí? Valerie Morales. Acá. Valerie, ¿sabes sacar esta del tractor? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se haría? No, en realidad estoy como intentando realizarlo. Ya, pero más o menos, ¿qué se te ocurre hacer? Anda contándome. Algo de las 125 hectáreas, como Ya. 10.000. Ya. Y Lo transformaste a metro cuadrado. sí, Ya, y después de eso, ¿qué podemos hacer? o sea, dividirlo por el 2 por 1, o no sé, en realidad. Por el 2 nomás, en este caso. Ya. 125.000, vamos, vais bien. En este Sí. caso sería dibujar, ando transmitiendo en cualquier onda. Serían 125 hectáreas multiplicado por 10.000, nos va a dar un numerito, que son 1.000.000, parece, ¿no? 125 por 10.000, 1.250.000, ¿cierto? Sí. Listo, 1.250.000. Posteriormente, tú lo tienes que dividir, porque como estamos trabajando solamente en metros, hay que dividirlo solamente por la distancia entre hilera, que es el 2. Si te preguntaran por plantas, ahí tú lo divides por del 2 por 1. Pero en este caso solamente dividido en 2. ¿Estamos? Y ahí te va a dar, ¿qué cosa te da al dividirlo por 2? ¿Qué información te da ahí? 625. ¿Cuánto te dio, perdón? 625.000, creo que. Ya. ¿Y qué son esos? Perros, gatos. ¿Metros son? Metros nomás, ¿cierto? Muy bien, son solamente metros. Entonces, lo que tú acabas de calcular son la cantidad total de metros que existen en 125 hectáreas y que el tractor debería recorrer en total. Pero no sabemos en cuánto tiempo. Lo único, eso es lo que nos preguntan en el problema. ¿En cuántos días va a recorrer el tractor todos estos metros lineales? Pero te dan una información importante. Te dicen que en un día el tractor recorre 8.000 metros. Entonces, ¿qué faltaría hacer ahora para saber cuántos días va a demorar en hacer todo el resto? Dividirlo Valerie. de 8.000. Correcto. Entonces, divides tú por 8.000 metros. ¿Cuántos días te demora entonces? 78. Exacto. 78 días, ¿cierto? Yo le coloqué ahí todo el valor en la respuesta para que el alumno después conteste la alternativa B. Pero eso van a ser la cantidad de días. Ya, bien, impecable. Entonces, ¿qué pasa ahora? El tema de los 125, bueno, recuerden ustedes que todo esto son estimaciones aproximadas que nosotros sacamos en la oficina y que en algún momento, si usted ya manda a trabajar el tractor, probablemente el tractor no se va a demorar 78 días, puede que se demore 80 días, 81 días, ¿cierto? Pero usted ya tiene una idea, y le puede hacer un seguimiento, un seguimiento de cuántos metros está haciendo diariamente. Y si se mantiene en 8.000 metros diarios, bueno, probablemente en 78 días va a terminar la pega. Pero si ya tiene variaciones,
Hay días que hace 10.000 metros, en otros días hace 12.000 metros, en otros días hace 5.000 metros, o sea, se demora más, hace menos metritos, va a demorarse más tiempo, o menos tiempo, depende de cómo sea el sistema. Y la última, nos queda solamente una, dice así. ¿Una pregunta de esa del tractor? Parece que no. Ya. Nos queda la última, que dice, ¿qué pasa cuando tenemos color blanco? No vas a ver nada. Ya. Cuando tenemos una superficie circular, que es la que analizamos en tiempo atrás cuando teníamos un pivote, ¿se acuerdan? Sí. Entonces aquí nos preguntan eso. Nos preguntan qué es lo que pasa cuando la peineta no pasa. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando su superficie es de circular? Blanco. Cuando la superficie es circular, como en un pivote, cuando se riega una siembra con riego por pivote, se forma esto, una pelotita. En realidad no es pelotita, un plato, un círculo, ¿cierto? Entonces en el problema aquí me dice, recuerden que esto tiene un radio. Ustedes tienen que acordarse de esto en sus cursos anteriores lo tuvieron que haber visto cuando eran más pequeños, que aquí tenemos nosotros que hay un puntito al medio, que es el centro del plato, del círculo, y tenemos aquí una rayita que une la parte externa, el perímetro. ¿Ah? Y esto le llamamos radio. ¿Se acuerdan? Y que la línea completa se llama diámetro. 2R igual al diámetro. Pero aquí nos interesa solamente el radio. Para calcular el área que tenemos aquí, o la superficie, el área de ese círculo, ocupamos esta fórmula que es muy sencilla y fácil de memorizar. Pi por R al cuadrado. ¿Se acuerdan de esa? La constante pi, si es que no la tiene en la calculadora, o usted ocupe para efectos de hoy día, este numerito, 3,1416. Este número es infinito, pero para efectos nuestros le vamos a poner hasta ahí nomás, 3,1416. ¿Sí? ¿Nosotros vamos a trabajar con el 3,14 o el 3,15? Porque a mí me lo hacían acercar en el liceo. 1416. Da exactamente lo mismo. Yo cuando en la prueba, tú preocúpate que en la prueba yo te coloque el numerito. Yo en la prueba, para que no tengamos esas dudas, como para más remate no vamos a poder vernos en la prueba, yo no voy a estar en la sala porque no tenemos sala, yo te voy a colocar ahí como aparece aquí. Pi igual Ya. 3, ¿cachai? Ya, vale. Y ahí no tenéis cómo perderte. Así que no te preocupes por eso. Y colocamos 3,1416 multiplicado, supongamos que este radio de aquí mide 74 metros, ¿ya? Eso es lo que usted midió con algún instrumento. Entonces usted coloca después 74 metros al cuadrado. Estamos ocupando la formulita de acá, ¿ya? Entonces ocupamos nuestra calculadora y nos daría 3,1416 multiplicado paréntesis, o sin paréntesis va a dar igual, 74 al cuadrado. Y eso nos da 17.000, claro, 17.203. 200. Profe, ¿por qué es el 74 al cuadrado? Porque la fórmula te dice a ti que el área es pi por el radio, pi multiplicado por el radio al cuadrado. Con esa fórmula tú calculas el área de una circunferencia. Entonces el radio está aquí, el que está en el dibujito. Claro. Y tú, para este ejemplo que te estoy dando, para que se entienda el problema que estamos para resolver el otro, el radio, por ejemplo, vale 74 metros. Entonces tiene que ir metros al cuadrado. Entonces con la calculadora eso te da 17.203 metros cuadrados, que es la unidad que nosotros conocemos, los metros cuadrados, ¿cierto? El 4 se lo dejan ahí, si gustan lo ocupan o si no, no. Pero para este caso no lo vamos a ocupar. Serían 17.203 metros cuadrados, ¿ya? Y hasta ahí estamos impecables, porque ahora nos piden calcular
Esto para transformarlo a hectáreas, usted lo divide por 10.000, como corresponde, 10.000 metros cuadrados, y va a obtener 1,7 hectáreas, ¿cierto? 1,7 o 1,72 hectáreas. Entonces, eso es lo que existe acá adentro. Todo lo que está aquí adentro, sembrado, plantado, con animales, pasto, lo que usted quiera, aquí adentro van a haber 1,72 hectáreas. ¿Ya? El riego por pivotes, pues, hay mucho, lo vamos a ver en el mapa que viene después, ya lo vimos en una clase anterior, pero lo vamos a volver a repetir y les voy a enseñar a calcular esto ya en forma directa con una herramienta de internet. Muy fácil. Se me fue la idea. Que estas figuras muchas veces están hasta la mitad nomás. Hay veces que lo que se regó y lo que está sembrado es solamente la mitad del círculo. Se forma la mitad de un círculo con el riego por pivote. O se forman a veces 3/4 partes nomás. Hay veces que lo que está sembrado es solamente esto que está aquí. Solamente 3/4 partes. Y esto de aquí lo tienen en tierra que no la ocuparon. ¿Ya? Tierra sin sembrar. Todo este pedacito. Esto que está aquí. Entonces, lo que calculamos al final es el 75% de esto. Si esto fuera, por ejemplo, solamente 3/4 partes, habría que multiplicar acá el 1,72 hectáreas, habría que multiplicarlo por 3/4 para saber cuánto realmente lo que está sembrado, que sería solamente esto que está aquí, ¿ya? Todo lo que está acá y lo que está en rojo ahí, eso no está sembrado. Entonces se me formó un Pac-Man y tengo solamente 3/4 partes. O sea, el círculo lo dividí en 4 pedacitos y tengo un pedacito que no lo sembré. Entonces tengo 3/4 sembrado y lo otro no. Si usted lo multiplica, 1,72 por 3 dividido en 4, le da 1,29. 1,29 hectáreas. ¿Ya? Y el ejemplo anterior yo le estoy preguntando por la mitad. Dice, ¿cuántas plantas caben en un campo semicircular, o sea, en medio, en la mitad del círculo, si el radio es 58 metros y el marco de plantación es de 0,25 por 0,15? Calcúlenme eso. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Cuál es la alternativa correcta en este caso? ¿Ya? ¿Cuántas plantitas caben en esa superficie que está en el problema de arriba? Que es la mitad de un círculo. Es la mitad de un círculo. Disculpe, profe, ¿cómo fue lo que hizo? ¿Qué, perdón? ¿Cómo fue lo que dijo último? Lo último que dije, no sé. Ya no me acuerdo. ¿Qué fue lo último que dije? Que lo que queríamos saber es cuántas plantas hay en la mitad de un círculo que está regado por pivote. Yo te doy el radio
tú ya tienes la forma para calcular esto, cuántos metros cuadrados hay ahí adentro de esa media circunferencia, y una vez que ya tenéis los metros cuadrados, calculáis las plantas, de la forma que ustedes ya saben. Ya, vale. ¿Cuál es? ¿Cuál balón es? El de la izquierda, el que está vacío. El de la izquierda. Sí. Ya. Sí. ¿Tienes la tarjeta ahí? Sí. Ya. Vicente, no sé, me puso una letra D ahí. Ese es un riego por pivote. Es como una ducha. Esta barrita es la que uno mide, ¿ah? Lo que está ahí arriba. Profe, ¿puede volver al Word, porfa? Que me faltó un... Ya. Ahí está. Estamos viendo este tipo de ejercicio, ¿eh? Cuando está este maíz, por ejemplo, ¿se fijan? Incluso se ven unos pivotes acá a la izquierda, arribita. Esto es lo que de varios años atrás, que estaba ahí en Lircay, al lado oriente de Talca, pasado a la salida norte de Talca,
sector que le llaman Providencia. Ahí están las plantitas de maíz para semillero. Ahí está el pivote. Está regando de derecha a izquierda. ¿Ya? Para los que no lo conocían todavía y no lo habíamos visto, es un videíto donde aparece el motor como se va moviendo. Ahí se está moviendo, ¿eh? Se mueve un ratito y se detiene. Ven, ahí está la imagen, la fotografía. Profe, la buena pregunta. Dime. ¿Va a dejar alguna tarea o algo? Es que tengo que ir a cocinar. Vaya a cocinar nomás. ¿Puedo ir a No, cocinar? sí, vayan. Ya, profe, gracias, chao. Ya, chao. Profesor, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede volver a la alternativa un poquito? Es que ya lo saqué, pero no sé si estoy bien. Ya. Al tirante. Ahí está. ¿Cuál es? Ah, no, está mal. ¿No? No me dio otro resultado. Ahí me dio la D, profe. No sé si está bien. ¿La D de dedo? Sí. Sí, está correcto. Esa es la respuesta. Ah, ok. No es esta, en todo caso, no es la B. Es que está marcado ahí el corrector ortográfico que por algo marca y no sé por qué. Ahí, omitir una vez. Ahí desapareció. Es la letra D la correcta. No sé si al resto le da lo mismo. ¿Qué no raya? Bueno, rayamos acá. Ahí. La letra D es la correcta. 140.911 plantas. Me avisan cuando les vaya dando, ¿ya? Por favor. Profe, lo ¿Ya? hice 2 veces y las 2 veces me salió un resultado que no era, pero no entiendo. ¿Se hace primero lo del radio? O sea, lo del... Tierra cuadrado. ¿sí? Y después se saca el tema de las plantas. Como el Claro, como la claro. primera pregunta. Primero calculan la superficie. ¿Cuántos metros cuadrados habrían en la media circunferencia? En la mitad Y de la eso circunferencia. se divide por 10.000, Por el, ¿o no? no, después esos metros cuadrados los divides por 0,25 por 0,15. Porque ya te dan metros cuadrados. Ah, entonces en eso me equivoqué. Voy a ver si la puedo sacar. Tiene que poder, pues cómo no poder. Ahí sí. No, profe, ¿sabe qué? No, he intentado de todas las maneras y no logro llegar al resultado. Ya, voy a borrar esto que está aquí y vamos a resolverlo para no mezclarlo. Para no mezclar los
¿cuántos se llaman? Los monitos. Sino aquí, para que les va a quedar en la grabación después aquí. O si alguien anotó por ahí. Déjame borrar. Es difícil borrar estas cosas chicas. Ya, aquí borré lo que pude. Ya. Dibujar. Aquí está, listo. Ahora sí. Aquí la única diferencia, hacemos lo mismo. En base a los datos que tenemos acá, tenemos el área de la circunferencia, va a ser igual a 3,1416 multiplicado por el radio, que es 58 metros, al cuadrado, ¿cierto? Pero esa es la circunferencia completa. Por lo tanto, serían 3,1416 por 58 al cuadrado, nos da 10.568 metros cuadrados, ¿ya? Pero esa es la circunferencia completa. Y a mí nosotros nos piden solamente la mitad, ¿ya? Un medio. Ah, la dividimos por 2. Claro, por 2. Dividido en 2 te da entonces... Lo que hay que calcular son las plantas que hay en 5.284 metros cuadrados, ¿ya? Eso es lo que habría que calcular. ¿Cuántas plantas te da ahí entonces? Recuerda que empezamos a hacer el primer problema, lo hicimos de una manera más corta, un método más cortito, que cuando vemos metros cuadrados no tenemos para qué transformarlo a hectáreas ni nada, sino que podemos trabajar... ¿Cuánto es el marco? ¿Cómo? El marco es de 0,25 por 0,15. 0,25 por 0,15 es el marco de siembra de este cultivo. ¿Cuántas plantitas van a ser? Bueno, ya las sabemos, ya que son 140.000. Entonces aquí dividimos directamente por 0,25 por 0,15. Si alguien lo quiere hacer con un método más larguito, como lo habíamos hecho en las otras clases, debería llegar al mismo resultado. Ahora puedes sacarlo. Sí, ya, qué bueno. Sí, igual estaba confundido, no se me ocurrió dividirlo en todo el resultado. O sea, sabía que se hacía, pero algo en mí decía que estaba malo. Sí, pues sí, yo aquí decía que es la mitad, pues, la mitad del círculo. Y por eso les expliqué en el ejemplo anterior que eran, por ejemplo, muchas veces los pivotes hacen el círculo completo, a veces hacen la mitad, a veces hacen 3/4. Y lo vamos a ver ahora, en los ejemplos reales. Entonces, 0,25 por 0,15, cerramos, nos da 140.000. Aquí me dio 907 plantas. ¿Ya? Entonces tiene que ser esa, la más cercana. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Entonces aquí voy a colocar archivo, guardar como, y ejercicio número 3. Estas son las respuestas. ¿Qué sección son ustedes? ¿La 713? Así es. Ya, entonces esto queda respuestas. 713. Entonces pues se las subo así como para que ustedes la vayan revisando cuando quieran repasar. Ya, voy a cerrar acá y les voy a explicar ahora una cuestioncilla. Ya, ojo con esto, mucha atención. Para el resto que nos quede tiempo y si no lo retomamos la clase que viene. ¿Cuándo es la clase que viene? ¿Ya está otra semana ya? ¿O El próximo lunes. Chuta, falta harto todavía. Ya. Ojo, acá podemos ocupar dos herramientas. Una sería el Google Map, que está aquí cuando usted pincha Google en su computador o en el teléfono. Pero el computador es más simple, porque el teléfono tendríamos que tener un lapicito para estar marcando ahí, es más difícil. Hablemos del computador derechamente. Acá tenemos 6 cuadraditos, donde están las herramientas de Google. En este caso, bueno, YouTube, Gmail, aparecen varias cuestiones. Dentro de ellas está Maps, y más abajito hay otra que la vamos a ver después, que es el Google Earth, que es Google Tierra, el cual también nos permite sacar las superficies bastante más fácil de lo que pensábamos. Vámonos a alguna localidad que ustedes me quieran decir, que no sea ni Linares, ni Longaví, ni San Javier, para que hagamos algo distinto. ¿Cuál? Velasco.
Pelarco. A ver si encontramos algo ahí. Pivotes. Ya, pinchamos Pelarco. Y ustedes pinchan después la opción de la imagen satelital, porque aquí se ven solamente los caminos. Entonces ahí aparece toda la imagen del satélite. A simple vista todavía no me aparece ningún pivote. Nos vamos a alejar un poco. Aquí hay, po. Aquí hay hartos pivotes arriba de Pelarco. Aquí está Pelarco, ¿ah? La ciudad de Pelarco. Y aquí al norte de Pelarco tenemos, si ustedes se fijan, inmediatamente se muestran varios pivotes como lo que hicimos hace unas clases atrás. No sé si se acuerdan. Aquí Sí. a la izquierda también tenemos varios, mira. Eso es lo que se observa desde el satélite cuando un pivote hizo esa peguita. Lo que mostramos en el video, se regó el pivote. Ahora calculemos rápidamente la superficie de cualquiera de estos. Busquemos uno completo. Busquemos uno que esté como bien bonito. Si ustedes se fijan, aquí tenemos las diferentes figuras. Se fijan, aquí tenemos un Pac-Man chico, grande, acá tenemos otra. Diferentes figuras dependiendo de lo que quieran, del propósito que quiera el que hizo la siembra ahí. Busquemos uno completo. Ahí hay uno, profe. Mira, hagamos este. No sé si este para mí está completo, aunque esté sin nada. No, está muy feo, ¿cierto? Hagamos uno bueno. Donde hay uno bonito pero grande. Quiero que sea con un pivote grandote. Un círculo grande. Ahí nos estamos sacando la cordillera. A ver. No encuentro. ¿Esto es Talca ya o no? Sí, parece. Ya, pero hagamos esto de aquí. Ya no importa, hagamos este. Ya. Que está completito. Ya, este de aquí, si ustedes se fijan, uno ahí que se va acercando, incluso se ven la marca de las ruedas del pivote. Calculemos ahora entonces cuántas hectáreas tiene esta superficie que está ahí. Bueno, para eso usted pincha el botón derecho, estamos en el Google Maps solamente. Usted pincha el botón derecho de su mouse y ahí dice medir distancia. La última herramienta dice medir distancia. Lo pinchamos. Y nos vamos lo más cercano posible al centro del círculo, supongamos aquí, ¿ya? Nos alejamos un poquitito y buscamos el otro punto acá y nos acercamos lo máximo posible al borde de nuestro círculo, al borde de nuestro pivote, que es más o menos ahí. Aquí cada uno va a tener alguna incerteza, algunos errores dependiendo de cómo trabaje, pero es muy poco lo que se va a ¿cuánto se llama? Va a errar, es muy poquitito el error. Aquí ¿Profe? me da que, dime. ¿Se empieza desde el exterior hacia el interior? Como tú quieras, no, da lo mismo. Si quieres, pincha acá afuera. Mira, voy a cerrar aquí. Ahí se eliminó. Voy a colocar de nuevo, medir distancia. Y yo voy a pinchar acá afuera ahora. Entonces tú te acercas un poco para que tenga poco error esa pinchadita. Entonces yo pincho ahí. ¿Listo? Me marcó. ¿Viste? Sí. Ya, entonces ahora tú te alejas un poco. Y se me desapareció la cuestión. Ya, pero se puede también, ¿ya? Así que no hay ningún problema. Yo lo prefiero hacer así, me ordeno más. Yo pincho acá adentro, listo. Me alejo ahora y lo coloco aquí lo más cercano posible al radio. Si al final estoy calculando el radio nomás. Listo. Usted calculó el radio de este siembra por pivote y le dio 433,37 metros y con un margen de error muy chiquitito, porque no debería ser muy poco el error. ¿Ya? Entonces ahora calculemos cuánto es el área de ahí. ¿Ya? Ahí eso lo multiplicamos por pi. Igual que el ejercicio anterior. Idéntico lo que el ejercicio anterior. No hay ninguna diferencia. Entonces aquí tú lo que haces es decir, vas a calcular ahora el área completa, sí. ¿Ya? Completa. Claro. ¿Cuánto es la superficie completa de un dato real? De una superficie real. Puede que esto ya esté cosechado y todo, porque estas imágenes, por ejemplo, aquí dice 2020, pero es muy probable que sea quizás de un año antes o del 2018, no sabemos. Ahí te va indicando en algunos momentos, no creo que esté actualizada. Puede que esté el 2020, si es así, mejor todavía.
pinchamos aquí el centro, esto igual entonces a pi, r cuadrado, vamos a recordar la fórmula, pi vale 3,1416, y eso lo multiplicamos por paréntesis 433,37 metros. Usted puede, observe nomás, y después si quiere calcula todo lo que quiera después, cuando terminemos la clase, y revisemos cuánto nos da. 3,1416 multiplicado por 433,37 al cuadrado nos da 590.022 metros cuadrados, ¿cierto? Y eso ya es familiar para ustedes, ¿cierto? ¿Cuántas hectáreas son? Dividido por 10.000. Casi 6. Más, po. Son 59 hectáreas. Dividido por 10.000. Te da 59 hectáreas clavadas. Con muy poquito error. 59 hectáreas. ¿Ya? Entonces, esta figura que está aquí, esa que está ahí en el mapa, que existe en este momento, probablemente está ahí todavía, usted perfectamente ya sabe que esta superficie de ese predio que está regado aquí son 59 hectáreas. No creo que nos equivoquemos. Deberían ser prácticamente 59 hectáreas, que es lo que nos interesa a nosotros saber como número general, ¿cierto? Y eso lo pueden hacer con cualquier pivote. Con cualquier pivote que quieran después. Este del lado. La diferencia con estos de acá es que hay que tener harto ojo porque hay que restarle lo que no está sembrado. Entonces ahí habría que hacer alguna apuesta. Pues habría que hacer quizás... En el Pac-Man, por ejemplo. Claro, porque el que es perfecto, hay un Pac-Man completito que sea 3/4 partes, quizás ahí no tendríamos problemas. Porque aquí, si hacemos la mitad, puede que este pedacito que nos falta por calcular, tendríamos que estimar más o menos qué parte es del círculo completo. Puede que sea la 6ª parte o la 8ª parte, en base a lo que nos falta acá. Ahí yo creo que ya... pero es que ahí tenemos la otra herramienta, que es mucho más exacta. Con los Pac-Man, olvidémonos de calcularlo así como lo estamos haciendo acá, ¿ya? Como lo hicimos recién. Ahora vamos a ver la otra herramienta, y contestamos la pregunta que tú querías hacer, ¿ya? Salimos de aquí entonces, porque con la otra podemos ocuparla antes que esta es por si no podemos calcular con la otra, porque cuesta más cargarla, ocupa más recursos del computador. Ocupamos esta otra que se llama, está aquí abajito, que se llama Google Earth, que este es más antiguo que el Google Maps, si no me equivoco. Y este es un programita que antes se descargaba al computador. Antes se descargaba el computador y funcionaba como un programa. Y era bien pesado el programa. Pero ahora funciona online. Se carga solo y funciona, al final es lo mismo. Tiene otras herramientas nomás, que uno puede ver las estrellas, puede ver el universo, creo. Son hartas cositas bien interesantes. Busquemos Pelarco otra vez. ¿Dónde está ahí Pelarco? Aquí estamos en Linares, en Mávida. Sí, Pelarco, para que nos enchufemos ahí mismo. Ya. Pelarco, salimos de todas las cosas acá. ¿Dónde está Pelarco? ¿Por qué no llegamos a Pelarco otra vez? Pelarco quiero yo. Ahí llegó. Ahí se fue Pelarco. Ya. Pero ahí están en 2 dimensiones, o sea, están en 3. Entonces usted pincha 2 dimensiones y ahí queda en plano. ¿Ya? No, ¿dónde estaban los pivotes? Estaban por acá al lado. Aquí, ¿cierto? Ahí aparecieron de nuevo, pero no sé si serían los mismos. ¿Cuáles calculamos? Ya ni me acuerdo. Me perdí. Sé que Pelarco está aquí. No sé cuáles calculamos acá. Ahí estaban, creo. Estos eran. Sí, parece que calculamos este. Ese calculamos, ¿se fijan? Ya, ese calculamos. Ahora, calculemos este Pac-Man, que ya se nos complica más, ¿cierto? Se nos complica más porque ahora tengo este pedazo que no está sembrado. Y no es perfecto. Si yo puedo suponer que hay 3/4 partes sembradas. Ya, supongamos que todo esto hasta aquí está verde. Supongamos que aquí está medio verde claro, entonces puede que hayan, no sé si estará sembrado ahí o no.
No sé. Ahí sacamos el radio completo y lo dividimos por 3, ¿o no? No, ocupamos otra herramienta que tiene este programa, que por eso que es muy útil, que tú ocupáis una reglita que está a la izquierda acá, que te entrega inmediatamente para formas irregulares. Aquí, mira, pinché esta regla que está acá, que incluso si tú te posicionas arribita de la regla, dice medir superficie y distancia, ¿ya? La pinchamos y aparece una ventanita en blanco acá arriba que dice distancia y usted tiene varias unidades. Nos vamos a metro y usted con el mouse, yo con mi lápiz, con el mouse pincha una vez aquí y comienza a bordear toda la figura. Pincha acá al medio. Entonces después... pero aquí es más complicado. ¿Qué hice acá con el círculo? La embarré. Quiero volver. Tic. Ahí sí. Con el círculo es más difícil, sí. Porque tengo que ir acercándome un poco en la imagen para ir bordeando un poco, tratar de hacer lo más lineal posible la figura, porque como es redondita y son puras líneas rectas, ¿se fijan? Claro. Entonces usted tiene que irse alejando un poco ahí si quiere sacarlo lo más perfecto que pueda. Yo lo voy a sacar así nomás para hacerlo más rápido, antes que se nos acabe el tiempo. Lo más cortito posible los trazos, cosa de ir tratando de formar un círculo, ¿ya? Porque si los tiro a lo largo así para acá, me va a quedar así, ¿se fijan? No me funciona. Tengo que hacerlo más cortito. Por ejemplo, en una prueba nos va a preguntar como el último problema, en vez de un medio, un tercio o Sí, 3/4. Sí, ¿por qué no? ¿Y cómo lo hacemos manualmente si no podemos usar este programa en clase? Porque yo les doy los datos. Yo les doy los datos. Esto es para que ustedes lo ocupen de ahora en adelante cuando tengan que hacer un trabajo, alguna peguita por ahí. Ocupan esta herramienta, ¿ya? Pero no en el problema escrito yo les doy los datos. ¿Ya? Sigamos aquí avanzando un poquito. Es que con esta herramienta, con el otro Google Maps no nos permite calcular las áreas como este sí nos permite. Una vez que yo termine acá de unir todos los puntos, me va a dar la cantidad de metros cuadrados que hay aquí. ¿Ya? Entonces aquí yo llego al final, tic, y me dio acá 1,01 kilómetro cuadrado, pero transformémoslo a metros, aquí usted lo coloca a metros cuadrados, serían, ahí dice clarito, 1.009.522 metros cuadrados. Si quiero saber cuántas hectáreas hay ahí, te lo divide por 10.000 y le da 100.9 hectáreas. Bueno, entonces en este pedacito que acabo de marcar yo, este Pac-Man que está aquí, sin necesidad de culpar la fórmula del círculo, como en el de la izquierda acá, en el de la izquierda, les recomiendo que ocupe, como está el círculo completo, ocupe el radio, porque es lo más exacto posible. Ahí no va a tener casi ningún margen de error en la superficie. Aquí tenemos un pequeño margen de error, muy chiquitito, por las líneas que yo hice acá, para poder hacer el círculo, ¿se fijan? Claro. Y me da el área, aquí me dio directamente el área que está aquí, me la dibuja incluso, y al dividirla por 10.000 me da 100.9 hectáreas, 100.95 hectáreas, toda esta superficie. ¿Ya? Quiero comenzar de nuevo, pero ahora en realidad esa herramienta me sirve más para estos cuarteles medio raríficos. Si yo por aquí encuentro un cuartel, por ejemplo, claro, como este de aquí, por ejemplo, voy a acercarme un poco. Si yo quiero saber cuánto mide solamente este que está aquí, que es donde no tengo posibilidad de tirar líneas rectas, ni 4x4, ni nada de cuadradito. Aquí me sirve esta herramienta. Entonces usted pincha, por ejemplo, acá, y comenzamos nosotros a pasar por el borde de nuestra figura. Y como le insisto, los trazos tienen que ser cortitos y la figura comienza a ser un poquito más redonda. ¿Ya? Usted como que la va bordeando, ¿se fijan? Va bordeando la figura con puntitos. Y en los trazos que son relativamente rectos, ahí el trazo también lo voy a alargar un poco. ¿Ya? Si esto es una aproximación. Aquí me pasé. Supongamos que es para acá, porque me voy a agarrar aquí, parece la oficina. Pero puedo retroceder. Retrocedo el punto. Me pasé. Ahí sí.
Ahora me tiro para acá. Se fijan que ya un trazo un poquito más largo. Ahí. Después como una guatita aquí. Ahí. Ahí. Después aquí. Y así, ¿eh? Hasta que llegue al otro punto. Si quiere hacerlo lo más certero posible la medición, tendría que usted acercar la imagen. ¿Ya? Yo la tengo aquí de lejos. Entonces puedo cometer más errores que si yo la imagen la acerco, y ahí van a ser menos errores todavía. Porque voy a tratar de hacer todas las curvitas lo más con menos puntos. Al revés, con más puntos. Todos los circulitos con más puntos. Voy aquí hay una curva, entonces tengo que ir bordeando un poco. ¿Ya? Y, bueno, aquí se me adelantó esta lecera. Pero ahí te marcó y dice que en toda esa superficie tienes 307.501 metros cuadrados. 307.501 metros cuadrados, lo divides por 10.000, entonces toda esa superficie son 30,75 hectáreas. ¿Ya? Ahí está terminado la peguita. Tiene bastante certeza de que esa superficie realmente tenga las 30 y puede que tenga 31, ¿cierto? 30, si me da 30,75 hectáreas con todos los errores que cometí aquí, papá, la sumita, puede que dé un poquito más. De cerca a los 31 o de 30, algo hectáreas. ¿Se fijan que es bastante buena esa herramienta? Lo mismo si quiero calcular después la superficie de de acá arriba. ¿Eh? Y me ahorro el topógrafo. Y decir, esta otra de acá también. Un trecho aquí, curvita. Y la van trabajando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya, entonces ahora cuando terminemos la clase pueden ahí trabajar ahí calculando de su sector, pueden calcular la superficie de la ciudad donde vive. Delante calculamos de cuánta superficie, así, muy a la rápida, así, cuántos hectáreas tenía Linares. Y daba más de 1.000 hectáreas. Más de 1.000 hectáreas, al hacerla muy a la rápida, así bordeé yo la ciudad de Linares por fuera, todo lo que está construido con casitas, nos da más de 1.000 hectáreas de superficie de la ciudad. Y ahí ustedes pueden calcular esto. Pueden calcular la superficie de los pivotes, de cualquier cuartel que quieran. Imagínate todas estas figuras que están acá. Estas son más fáciles porque están casi perfectas, pero aún así tienen diferencias. ¿Ya? Tiene eso que no está plantado. Entonces, si quiero calcular exactamente cuánto es, tendría que yo acercarme un poquitito, acercarme un poco y ir uniendo los puntos, todos los puntos como corresponde. Todo lo que realmente está plantado nomás. Y ahí les va a dar muy, muy, muy cerquita la superficie a la realidad. Casi sin error. Ya, esa es lo que quería comentar hoy día. ¿Hay más preguntas? Profe, yo tengo una duda así, es sobre el riego por pivote, ¿se llama? Ya, sí. Que ¿se pierde algún cultivo? Porque por las ruedas pasa, por el video que mostró, las ruedas pasan sobre encima del cultivo, po. Sí, pues eso ¿Se pierde cultivo ahí? ¿Se pierde? Sí, pero es despreciable, muy poco. Es muy Pero al poquito. final después ya como que quedan las marcas de la rueda y al final ya ahí esas partes muertas es tierra nomás. O sea... Pidedrado. Ya. Sí, siempre he tenido esa duda. Pero muy Y las ruedas son poco. súper grandes. No tanto, ¿No? mira. No es tanto. Lo acabamos de ver acá. En el video tú puedes ver aquí que no es tan... No es tanto, mira. Que no es tanto. ¿Se ve o lo estoy mostrando? Nada parece, no sé. Sí, se ve. ¿Están viendo el video? Se ve. Ya. Sí. ¿Ya? Pero, profe, como por ejemplo, para no perder cosecha, ¿usted recomienda hacer riego por pivote o por goteo? Es que depende de muchos factores, que estas son siembras, entonces aquí te conviene el pivote, po. El pivote, porque en cambio por goteo, tú regar por goteo esto, imagínate la cantidad de material que vaya a ocupar. En cambio el pivote es mucho más eficiente porque tú riegas
Es como estar regando en forma superficial, ¿ah? Como tener una ducha. En cambio, si es por goteo, porque también hay maíces que se riegan por goteo con cinta, pero es un trabajo enorme. Imagínate colocar todas esas cintas y regarlas. Claro, el riego espectacular, pues eficiente, pero no todos pueden hacer eso. Por algo el más popular todavía sigue siendo este riego por pivote central. Para Profe, lo que y ya el riego regándola, ya regándola, olvídate, tú tenés cualquier cantidad de ganancia. ¿Ya? Pero igual tiene el caminito hecho ahí. Pero porque lo hace la rueda, po. Sí, ya lo tiene hecho. Claro, y eso es lo que se ve del satélite también. Tú el satélite ve Sí, po. círculos que van hacia adentro, concéntricos. Y esto no importa que se pierda, si aquí son, acuérdate que acaban de calcular delante que teníamos 88 millones de plantas en 100 hectáreas. Entonces imagínate ahí la cantidad de plantas que hay son millones y millones. O sea, lo que tú pierdes por el pivote no es nada, no. No alcanza a hacer ni el 1%. Claro, con lo que ganáis con regarlo, con toda esta agüita que le cae aquí espectacular, no, la ganancia es lejos. Profe, ¿y esa agua de dónde sale directamente? ¿O hay que De recargar cualquier parte, no, sale de cualquier parte, de un pozo, de un tranque, de un pozo profundo, de canal. Pero o sea, este Lo pivote está importante, conectado como con una especie sí, de manguera claro, el pivote es solamente la barra que está arriba, y el pivote es una barra que va, ¿cuánto se llama? Va girando, gracias a esta ruedita, y tú el agua la sacas, le vas impulsando como cualquier riego por goteo. Como cualquier riego por goteo, con bombas tú vas regando todo esto y vas impulsando el agua para que salga aquí con presión. Y Profe, y esa el agua tú la puedes... movimiento, Eléctrico, disculpe, esto el motor eléctrico que tiene aquí. Este es disculpe, un motor, profe, ¿sí? ¿y el movimiento es automático? Es automático, tú lo programas, pues. Ah, ya. No, Ahí de todos tus programas. Tú lo programas con esa maquinita que está ahí, ¿viste? Ahí tiene ahí tú tienes un programador de riego, pincháis todo el botón habido por haber y tú programas cada cuánto rato quieres regar y a qué hora quieres regar. ¿Y la cantidad de agua que sale igual o no? Todo eso tú lo programas. Es que la cantidad es una sola, porque la cantidad de agua tiene que ver con la cantidad de horas que riegas tú. Porque se supone que los emisores o goteros, los aspersores, los microaspersores que están aquí a la izquierda, que están botando agua, eso tienen una cantidad de litros de agua por hora que van botando. Entonces, si tú regáis 4 horas, regáis tanto, po. Es como multiplicar por la cantidad de horas que va a estar encendido el motor. Ya. Y esto es para todo lo que es riego por goteo, es lo mismo. Los goteros son de una pura medida, el gotero te entrega tantos litros de agua por hora a las plantas, y se supone que tú en la semana tienes que entregarle una cierta cantidad de litros de agua a las plantas. ¿Ah? Cierta cantidad. Entonces tú al sacar las cuentas, calculas, por ejemplo, 20 horas semanales, y esas 20 horas semanales tú se las distribuyes en lo posible en ciertos días de la semana. 4 horas durante 5 días, ponte tú, una cosa así. Y ahí vas viendo, porque hay veces que los motores, cuando ya estamos en plena época de riego, en el verano, en los frutales, por ejemplo, el riego funciona a las 24 horas, los motores no paran. Todas las horas están 24 horas funcionando para regar todo el campo. ¿Ah? Parte regando un puntito, pues más allá, y todo eso está programado. El tema del riego por tecnificado, la utilidad es que tú no tengas que hacer nada, sino que tú programas. Y sería lo ideal, cuando se ocupan más los equipos, están regando todos los días, encendiendo los motores. La idea es que tú pudieses esto programarlo un día lunes y que vuelvas al otro lunes a programarlo de nuevo para regar la semana completa. ¿Profe? Y cerráis la caseta y los regadores se van a verificar nomás que los goteritos no se tapen, que no hayan roturas de tubería, etc. ¿Y cómo se riega, por ejemplo, en una superficie que se está usando el 100% de su planta? O sea, en el área se usa el 100% para plantar. Como por ejemplo... No, sí, pues, pero me refiero, por ejemplo, en un parrón, en parronera. En parroneras tiene por varios, en realidad puedes regar con mangas plásticas, puedes regar por ¿cuánto se llama? Por platabanda, que es regar por tendido completo. O sea, igual que en una cancha de fútbol a la antigua, tú le regas el agua y se moja completo.
completo, completo. Tú ves que está todo mojado con agua, es el riego más malo, el más ineficiente de todo. Y y riego por goteo también con goteros más grandes, son goteros que te entregan, por ejemplo, 32 litros por hora para una planta grande, porque el parrón es más grande, o simplemente le colocan más goteros por planta, ahí tienes varias opciones. Pero se puede, si todo eso el parrón, por ejemplo, no tenéis problema en regarlo. Y depende de la planta, o sea, la cosecha que uno, el fruto que uno plante para poder inundar, porque por ejemplo, acá en Linares yo he visto mucho que plantan arroz ¿Ya? e inundan, Claro, que ese más literalmente. que es como un riego, pero en la máxima expresión, es la manera de mantener, claro, para que funcione, porque depende de la especie, po. Y son casos especiales como el arroz, po, ¿ya? En cambio, hay otros casos como, no sé, po, como lo que hay en el secano interior, que no prácticamente ocupáis muy poca agua, todo lo que son olivos, viñas, que hay algunas que subsisten sin problemas, sin agua, y la sacan del suelo de lo que profundice la raíz. A un caso extremo como el arroz, que tenéis que mantenerlo inundado con agua para que funcione. Pero hay otros muy delicados, por ejemplo el palto es muy delicado con el agua, ¿ah? Necesita que tú le entregues agua, pero que esa agua drene rápidamente, que esa agua esté un ratito en contacto, que succione el agua a la planta y que esa agua desaparezca del suelo, porque si no la planta se enferma. Hay que hacerle una especie de poro entonces al suelo. ¿De qué? ¿De poros? No, es que depende, claro, o sea, hay varias formas. Tú podés subsolar el suelo con unos bulldozers para provocar que el suelo tú lo rutees, que se llama, en una profundidad de 1 metro o más si tú quieres, pero normalmente es de 1 metro. Entonces con eso tú provocas, le haces un tajo al suelo por donde van a ir las plantas. Entonces el agua no se te va a posar nunca, el agua tú riega y el agua infiltra hacia abajo, porque ya está, el suelo ya lo rompiste, cuando tienes problemas de infiltración. Y hay gente que hace drenes, que antes de plantar coloca drenaje, igual que las canchas de fútbol, con piedra, hay unos drenes plásticos, hay otros drenes como verdadera alcantarilla gigante, y todo eso lo hacen bajo tierra, cosa que cuando el agua llueva o hay exceso de agua por riego, esa agua se vaya a otra parte, ¿ya? Y el suelo se mantiene sequito, drenado, digamos. Y lo otro ya es el tipo de suelo. Si justo tú tienes suelos que son pedregosos o con harta arena, el suelo probablemente infiltra, por el contrario, ahí tenéis problemas de cómo mantener el agua ahí, po. Entonces, por eso que ustedes están estudiando ahora, para después tomar buenas decisiones, de saber con el suelo que tienen, con el clima que tienen, qué plantas van a poner en ese suelo, con ese clima, si tienen agua o no tienen agua, y después ver todo cómo funciona. Si todo eso tiene hartos pasos. Son hartos pasos. Entonces no es como una respuesta única, no hay una única verdad. Normalmente uno estudia para cuando alguna vez uno le entreguen un proyecto nuevo, un cerro o un sector 50 hectáreas donde no hay nada, tú tienes que analizar muy claramente después qué vas a colocar ahí. No es llegar y decir, me tinca que tal cosa puede andar bien. No. Tenéis que empezar a hacer las calicatas en el suelo, como llenar de calicatas todo ahí para ver cómo es el suelo en todos los sectores, un mapeo. ¿Ah? Analizar bien el suelo también, cómo anda de fertilidad, cómo anda ¿de cuánto es? De drenaje, qué tipo de suelo es también, porque dependiendo del suelo va a colocar unos cuarteles por allá, otros por acá. Y el clima, cómo anda el clima en ese sector, si es sector que está lleno de heladas, si tiene peligro de heladas, si tiene peligro de altas temperaturas, si es un sector con mucho viento, si es un sector con mucha niebla, etcétera, etcétera. Una vez que juntaste todo eso, tú tienes que ver, bueno, qué especies frutales se adaptan ahí, porque pueden haber muchas que no, simplemente ahí no funcionan, ¿ah? Como puede que no funcionen en la uva de mesa, puede que los cítricos ni naranjas no funcionen ahí, que funcione, ponte tú ahí, sea ideal para arándano nomás. Tú con tu estudio dijiste, ya sabes que me tinca aquí, con todo lo que armé aquí, mis papeles, aquí lo ideal es poner arándano, porque es lo que mejor se va a dar, ¿ya? Según todo lo que analizaste. Y después de eso, tenéis que buscar la variedad, po. ¿Qué variedad de arándano se adapta a ese sector? Y ahí vais jugando y vais armando todo tu cuento. Cómo lo regáis, todas esas cosas. Es bien entrete eso. Pero eso se logra una vez que ya uno ha estudiado harto.
Ustedes están aprendiendo recién, así que a medida que vayan pasando los años, van a adquirir esas herramientas como para poder hacer esas peguitas. Decidir qué plantar, cómo regar, etcétera, 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 etcétera. ¿Mm? Es un conglomerado de información que uno junta para decidir qué voy a hacer. Ya, pues. Hablamos la próxima clase. Cualquier consulta me la hacen por interno. No sé si hay más consultas. Yo al menos no tengo nada más que hacer ahora, así que no sé si alguien tiene más dudas. ¿No? Ya. Entonces puedo apagar la grabadora. Detener grabación.